Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. Porque Cristo murió una vez y para siempre por los pecados, un justo por injustos, a fin de llevarlos a ustedes hacia Dios. Lo mataron en la carne, pero recibió vida en el Espíritu. Y es que la cuestión de la resurrección de Jesús en el Espíritu es una de las cuestiones más claras de toda la enseñanza bíblica. Sin embargo, los opositores de la verdad bíblica insisten en que Jesús recibió vida en la carne. Incluso la obsesión de demostrar una mentira les ha llevado a asegurar que el mundo espiritual está lleno de seres físicos. Sin embargo, Dios lo resucitó en el Espíritu y le concedió manifestarse o aparecerse a alguno de sus discípulos. En Hechos 10:40 leemos: Dios lo resucitó al tercer día y le permitió manifestarse o hacerse visible. Y la palabra griega es efanés, que tiene como definición una aparición visible y es un derivado de faeno, que se define como me hago visible, no manifestado, es decir, invisible. Por lo que podemos preguntarnos, si una persona es físicamente presente, ¿por qué Dios tiene que darle la gracia de manifestarse, de dejarle hacerse visible? Por lo tanto, Jesús resucitó invisible en espíritu y los espíritus son invisibles. Por ejemplo, con relación a esto, el Catecismo de la Iglesia Católica dice: la existencia de los ángeles, verdad de fe, numeral 328, la existencia de seres espirituales no corporales. Por lo tanto, para la Iglesia Católica los seres espirituales no tienen cuerpo. Y en el numeral 329, Agustín de Hipona dice respecto a ellos: el nombre de ángel indica su oficio, no su naturaleza. Si preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu. Si preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel. Por lo tanto, para la Iglesia Vaticana, los seres espirituales son inmateriales, no tienen un cuerpo físico, pues viven en el mundo invisible, y nosotros en el mundo físico visible, como dice el numeral del Catecismo 337. Dios mismo es quien ha creado el mundo visible en toda su riqueza. Y es que hay una diferencia entre el mundo material, el físico, y el inmaterial, el invisible. En el Salmo capítulo 104, versículo 4 dice que Dios hace a sus ángeles espíritus, a sus ministros un fuego devorador. De hecho, a los ángeles se les designa con los términos espíritus, ruaj o neuma en varios textos. Por ejemplo, en 1 de Reyes 22:21, entonces un espíritu se acercó, o 1 de Pedro 3:19, y en esta condición fue a predicarles a los espíritus en prisión. En Efesios 6:12 dice que la lucha del cristiano no es contra sangre y carne, sino contra los gobiernos, contra las autoridades, contra los gobernantes mundiales de esta oscuridad, contra las fuerzas espirituales inicuas en los lugares celestiales. Por lo tanto, nuestra lucha es contra seres espirituales que no tienen carne ni sangre. La última parte del texto en griego dice literalmente hacia las cosas espirituales, neumática, de la iniquidad en los lugares celestiales. La mayoría de las traducciones modernas reconocen que aquí no se hace referencia simplemente a algo abstracto, malicias espirituales, sino a la iniquidad llevada a cabo por espíritus. Por lo tanto, el mundo espiritual es inmaterial, es invisible, no tiene ni carne ni sangre. Y ahora podemos preguntarnos, ¿creemos a la Biblia y al propio Jesús? Pues la Biblia dice que Jesús resucitó en espíritu y Jesús dijo que los espíritus no tienen carne y huesos. Por lo tanto, Jesús no es un espíritu de carne y hueso, pues son inmateriales, invisibles, como dice incluso el Catecismo de la Iglesia Vaticana. Sin embargo, en el mismo texto donde Jesús dice cómo son los seres espirituales, algunos ven una prueba de que Jesús resucitó en carne glorificada, concepto que no aparece en la Biblia. Vean mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Pálpenme y vean, porque un espíritu no tiene carne y huesos, así como contemplan que yo tengo. Y es que, como dice Hechos 10:40, cuando Dios resucita, a Jesús le permite manifestarse, aparecer, hacerse visible con apariencia humana. De hecho, Pablo escribió: no os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Por lo tanto, los espíritus no tienen ni carne ni sangre. Y es que los seres inmateriales, invisibles, como dice el Catecismo, son sin cuerpo. Pueden materializarse, manifestarse en forma humana, y es lo que pasó en el pasado. Algunos ángeles se habían materializado para que los hombres los pudieran ver.
habían comido y algunos hasta se habían casado y procreado hijos, como los Nefilim. Aunque los ángeles de Dios podían materializarse en forma humana y aparecerse a los hombres, no son por naturaleza materiales o carnales, por consiguiente son invisibles. Están vivos y pueden ejercer mucha fuerza, por lo que los términos ruaj y neuma lo describen bien. Y es normal que sus discípulos se asustaran, pues él aparece de repente y desaparece de repente. Por ejemplo, en Lucas capítulo 24, versículo 31, con esto: a ellos se le abrieron los ojos completamente y lo reconocieron, y él desapareció de ante ellos. Aquí aparece la palabra aphantos, no manifestado, es decir, invisible, por lo que se hizo invisible ante ellos, del léxico griego de Trayer, quitado de la vista, hecho invisible, se apartó de ellos de repente y de una manera invisible desapareció. O Juan capítulo 20, versículo 26. Ahora bien, 8 días después sus discípulos estaban dentro otra vez y Tomás con ellos. Jesús vino, aunque las puertas estaban aseguradas con cerradura, y estuvo de pie en medio de ellos y dijo: tengan paz. ¿Cómo pudo hacerlo con su cuerpo físico? La respuesta es clara: podía materializarse, o sea, manifestarse, al igual que podía desmaterializarse y hacerse visible. Y es que Jesucristo no apareció con su mismo cuerpo, y puesto que era una criatura espiritual, podía aparecer y desaparecer. Por eso, como dice la Biblia, apareció ante sus discípulos cuando la puerta estaba cerrada. Los cuerpos en los que se presentó a las personas no eran idénticos. Incluso esto lo apoya el Catecismo de la Iglesia Romana Vaticana. El numeral 645 dice en parte: por esta razón, también Jesús resucitado es soberanamente libre de aparecer como quiere, bajo la apariencia de un jardinero o bajo otra figura distinta, la que les era familiar a los discípulos, y eso para suscitar su fe. Algunos, con tal de confundir, dicen que si somos materiales, ¿cómo podemos ser espirituales? Y la respuesta es la palabra hebrea ruach y la griega neuma, que a menudo se traducen como espíritu, tiene varios significados. Todos se refieren a algo que es invisible al ojo humano y que da muestras de la fuerza en movimiento. Las palabras griegas y hebreas pueden referirse al viento, a la fuerza activa de vida de criaturas terrestres, a la motivación que sale del corazón simbólico de una persona y que hace que haga o diga cosas de cierta manera, a mensajes inspirados que vienen de alguna fuente invisible, a seres espirituales, a la fuerza activa de Dios o al Espíritu Santo. Y de Dios, la Biblia dice que es invisible, al Rey de la eternidad, incorruptible, invisible, el único Dios. Vayan la honra y la gloria para siempre jamás. Amén. En Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice que Jehová nunca cambia, por lo tanto es ilógico concluir que si Jesús es Dios, para los católicos este ahora tenga un tipo de cuerpo de carne glorificada. Por lo tanto, el Dios católico sí cambió y pasó de un cuerpo inmaterial, invisible, a un tipo de cuerpo físico glorificado. En Hebreos 9:24 dice: porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que es una copia de la realidad, sino en el mismísimo cielo, así que ahora se presenta delante de Dios a favor nuestro. Por lo tanto, la lógica católica es que ahora Jesús, con un cuerpo físico glorificado, se presenta ante Dios, un ser inmaterial, que nunca cambia. En Hechos capítulo 5, versículo 31, vemos que Dios lo sentó a su diestra. A este Dios lo ensalzó a su diestra como agente principal y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Incluso en el cielo Jesús dijo que rogaría por sus discípulos a su Dios. Juan 14:16, y yo le rogaré al Padre. Por lo que Dios tiene sentado a su izquierda un ser de carne glorificado que le ruega por nosotros, pero que a la vez es el mismo. Por lo que esta falsa enseñanza nos muestra que ese Dios, que es un espíritu que nunca cambia, a la vez tiene un cuerpo a su derecha que sí cambió, pues Jesús fue un espíritu y ahora es un humano glorificado. Mi pregunta es: si el humano no hubiese caído en el pecado y Jesús nunca hubiese necesitado entregar su vida en sacrificio, ¿siempre hubiera sido un espíritu y nunca hubiese necesitado un cuerpo físico glorificado? ¿O es que ya eran de carne y hueso en el cielo? Lógicamente no lo eran, por lo que esta falsa doctrina nos muestra que al final el Dios que no cambia y que sigue siendo un espíritu tiene a su izquierda un avatar de carne glorificada que sí cambió y que dejó de ser un espíritu y que ruega a ese Dios que es el mismo con otro cuerpo físico glorificado. Mucha lógica todo. Y es que si los discípulos en realidad hubieran visto a Jesús en el cuerpo que ahora tiene en el cielo, Pablo jamás habría dicho más tarde que Cristo glorificado es la representación exacta del mismo ser de Dios, porque Dios es un espíritu y nunca ha estado en la carne. Y es que el Hijo unigénito de Dios, la palabra, era un espíritu como su Padre, por consiguiente existía en la forma de Dios.
vino en la carne y recibió vida en espíritu, haciendo que llegara a ser un espíritu dador de vida. Por lo tanto, el Hijo llegó a ser de nuevo invisible a la vista humana, morando la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Que nadie niega que Jesús se materializara en forma humana. Lo que se niega es que Jesús se apareciera con su propio cuerpo, que ya había sido entregado como sacrificio en calidad de Cordero de Pascua. Otra excusa es que, como le dijo a Tomás, que podía observar las marcas de sus clavos en su cuerpo y en su costado, pues Jesús tenía su propio cuerpo. Y esto es fácil de contestar, no hace falta que lo conteste yo, lo puede contestar la propia Iglesia Vaticana en el numeral 645. Por esta razón, también Jesús resucitado es soberanamente libre de aparecer como quiere, bajo la apariencia de un jardinero o bajo otra figura distinta de la que les era familiar a los discípulos, y eso para suscitar su fe. Y es que Jesucristo ya se había presentado ante sus discípulos, incluso había comido con ellos, y nadie había hablado de sus marcas, por lo que Dios, para fortalecer a Tomás, permitió que en Jesús se materializasen o manifestasen las marcas de los clavos y la lanza. Aquí es cuando la demagogia entra en acción y dicen qué clase de resurrección le quiso enseñar Jesús a Tomás, una invisible con pruebas visibles. Y es que la falsa doctrina de la inmortalidad del alma no cuadra con lo que dice la Biblia con respecto a la resurrección, y es que esa falsa doctrina enseña que la muerte como tal no existe y lo que muere es simplemente carne. Y como la Biblia dice que la resurrección es en el último día, pues esto se arregla diciendo que lo que te dan en el último día es otra vez la carne, pero esta vez glorificada. Vamos, lo que enseñó Satanás. Dios sabe que no moriréis. Y es que estas sectas enseñan que la muerte no existe, pues solo perdemos la carne, y que el último enemigo de Dios, la muerte, es materia. ¿Para que tanto sufrimiento por la muerte si la muerte no existe y el alma inmortal va al cielo con Dios? La Biblia es clara y habla de dos resurrecciones. Además de Jesús, otras personas disfrutan de una resurrección a la vida espiritual, como dice la Biblia, cada uno en su propia categoría. Cristo las primicias, después los que pertenecen al Cristo durante su presencia. ¿Quiénes son los que pertenecen al Cristo? Son los 144.000 discípulos fieles que son escogidos para gobernar como reyes con Cristo sobre la tierra del reino de Dios. Por supuesto, la resurrección a la vida como criaturas espirituales en el cielo es invisible a los ojos humanos. Estos serán espíritus inmateriales como es Dios, como Jesús o los ángeles. La Biblia describe el cambio a la vida espiritual de esta manera: se siembra en corrupción, se levantan en corrupción; se siembra en deshonra, se levanta en gloria; se siembra cuerpo físico, se levanta cuerpo espiritual. Bueno, aquí los iluminados dicen que en este texto no aparece la palabra físico. Otra mentira más, pues aparece la palabra psíquicos, un adjetivo derivado de psise, alma, identidad natural, propiamente anímico, es decir, lo que es natural en lo que se refiere a la vida física, tangible. Pablo luego dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levantan en corrupción. El cuerpo humano, aun en estado de perfección, es corruptible, se le puede causar la muerte. Pablo dijo a este respecto que el resucitado Jesús estaba destinado a nunca más volver a la corrupción. Nunca más volvería a vivir en el cuerpo humano perfecto, pero corruptible. El cuerpo que Dios da a los ungidos, resucitados, es incorruptible, es decir, no puede morir ni descomponerse. Pablo continúa: se siembra en deshonra, se levanta en gloria; se siembra en debilidad, se levanta en poder; se siembra en cuerpo físico, se levanta cuerpo espiritual. Y añade: esto, que es mortal, tiene que vestirse de inmortalidad. La inmortalidad significa vida sin fin e indestructible, celestial. De este modo, los resucitados llevan la imagen del celestial, Jesús, quien hizo posible su resurrección. Pablo añade a continuación: después nosotros, los vivientes que sobrevivamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así siempre estaremos con el Señor. De modo que cuando la muerte da fin a su carrera fiel en la tierra, los restantes invitados a la cena de las bodas del Cordero son resucitados inmediatamente para unirse a sus compañeros de la clase de la novia en los cielos. No se duermen en la muerte en el sentido de tener que aguardar su resurrección durante un largo sueño, como fue el caso de los apóstoles, sino que cuando mueren
son cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, durante la última trompeta. Porque sonará la trompeta y los muertos serán levantados incorruptibles, y nosotros seremos cambiados. Porque esto, que es corruptible, tiene que vestirse de incorrupción, y esto que es mortal, tiene que vestirse de inmortalidad. Tras servir a Dios fielmente y morir en cuerpos humanos corruptibles, los seguidores ungidos de Cristo son resucitados como seres espirituales. Pero se les da algo más que vida eterna, se les da la inmortalidad, es decir, una vida perdurable e indestructible. También reciben incorruptibilidad, pues se les dan cuerpos que no pueden corromperse y que al parecer son independientes de fuentes exteriores de energía. Esta resurrección a la vida celestial se le llama la primera resurrección. La Biblia dice: feliz y santo es cualquiera que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos no tienen autoridad la muerte segunda, sino que gobernarán como reyes con él por 1000 años. La resurrección a la vida celestial también es llamada la resurrección más temprana, y esta primera resurrección es durante la presencia de Cristo, por lo que las expresiones primera resurrección y resurrección más temprana muestran que habrá otras resurrecciones. En segundo lugar está la resurrección, así de justos como de injustos, quienes tendrán la oportunidad de alcanzar la vida eterna en la tierra. Y es que la segunda resurrección es en el último día, y será en el reinado milenario en la tierra. Tus muertos vivirán, mis cadáveres se levantarán, despierten y griten de alegría residentes del polvo, porque tu rocío es como el rocío de la mañana, y la tierra dejará que los que están impotentes en la muerte vuelvan a vivir. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en las tumbas oirán su voz y saldrán, los que hayan hecho cosas buenas para una resurrección de vida, y los que hayan hecho cosas malas para una resurrección de juicio. Yo sé que se levantarán en la resurrección en el último día. Por lo que la creencia del alma inmortal es derrumbada con la resurrección bíblica, y es que unos resucitan al mundo espiritual inmaterial y otros en el último día, en el reinado milenario, por lo que Jesús no le quiso enseñar a Tomás cuál era la resurrección, sino que era verdad. Él había vuelto a la vida y ya era seguro que la humanidad viviría las dos resurrecciones. Y si los tramposos insisten en preguntar, yo les digo, Jesús les mostró que su resurrección era espiritual y que como tal podía materializarse, como ya se había demostrado.